Luego están las agujas, ¿no? El microneedling. El microneedling, hay dispositivos caseros de microneedling. A mí en lo particular no me gusta mucho porque normalmente la gente, ¿dónde haría el procedimiento? En el baño. Exactamente. ¿Y qué hacen en el baño? Pipí, popó. Exactamente. Entonces, mi punto es que los medios de higiene pueden no ser apropiados y al rato van con el dermatólogo por una infección. Claro. Entonces, las micropunciones van a... Sentado en el trono haciéndote el microneedling. Ajá, sí. Por favor, no te lo juro, es que es lo que me da terror, ¿no? Entonces, se puede hacer en consultorio. Obviamente estas micropunciones igual detonan mecanismos de reparación. Hay dispositivos que de radiofrecuencia que hacen la micropunción y adentro generan calor. Entonces estos, pues, para detonar mecanismos de reparación, de neocolagénesis, pues son mucho más potentes, pero no significa que pues todo mundo tenga que hacerse este tipo de tratamientos, claro. ¿no? El menú es tan grande. La pregunta lógica sería, ¿quién decide eso? Tú evalúas como médico, porque sí, yo digo, a mí unas agujas y combínamelo con un pil y luego con láser. Y incluso hasta el orden. Por eso, pues a lo mejor una consulta. Y empiezas por lo más. Y les presento un plan de tratamiento y a partir de ahí, pues ya lo van haciendo. Primero, un día, ¿qué es lo que tienes? Claro. Sí, porque no todos los pacientes van a requerir exactamente lo mismo ni en la misma intensidad. Insisto, punto de partida. No es lo mismo tener 30, 40, 50 efectos de calidad de vida, pacientes que tienen exposición solares muy intensas. Pues a lo mejor no los puedo exponer a un riesgo de una hiperpigmentación. Por ejemplo, los peelings requieren de un cuidado muy particular en la fase post-peel, donde no se pueden exponer al sol por riesgo de una mancha. Claro. Entonces, si uno de mis pacientes que todos los fines de semana se la pasan los 2 días completos jugando golf, pues ¿en qué momento le puedo hacer un peel? ¿Me explico? A lo mejor optó por cierto tipo de láser. Claro. No, o en tu trabajo eres cajero en un banco y pues no puedes ir con la cara de camarón ahí por ejemplo, a estar trabajando. O sea, no puedes estar... No puedes guardarte. Pero hay que individualizar los tratamientos. A mí cuando algunos pacientes llegan al consultorio de la clínica preguntándome por cierta máquina, por cierto procedimiento específico, yo me regreso un poco. A ver, ¿pero tú qué quieres mejorar? O sea, ¿cuál es tu problema? Ahora sí planteemos posibles soluciones. Sí, ¿no? Y te metes en estilo de vida también, claro, me imagino, mucho. ¿no? Pues sí, por supuesto. Para ver qué es lo que está originando ese problema. Ese problema y sobre todo en qué paciente potencialmente podremos también tener una complicación con alguno de estos tratamientos y, por supuesto, con cuál vamos a obtener mejores resultados. Claro. Entonces, hay otros tratamientos, porque aquí no hablamos de ninguna cirugía ni nada. Fuiste hablando de cosas no invasivas, digamos. Exacto. O algunas un poquito más invasivas. A lo mejor la toxina botulínica o la tecnología láser o la radiofrecuencia por microagujas o el microneedling simple, pues sí, ya involucra un poquito más de invasión, ¿no? Ya genera algo de molestia, claro. Incluso. Entonces, es un tratamiento personalizado. Totalmente. Entonces, lo que es recomendable es ir con el dermatólogo. Y a partir de ahí, pues hacer un plan, ¿no? Insisto, obviamente partimos incluso hasta de presupuesto, ¿no? O sea, claro. No necesariamente todo lo más caro va a ser lo más efectivo y podemos ir haciéndolo siempre de manera gradual. ¿Qué es lo más caro y qué es lo más barato? Por ejemplo, los peelings normalmente no son muy costosos. Ajá. O sea, en mi clínica y en general, ¿no? Los peelings no suele ser un tratamiento muy costoso. A lo mejor Enphase, que es una máquina que emite radiofrecuencia y contracción muscular selectiva, a lo mejor es un poquito más caro. Tratamiento de radiofrecuencia por microagujas como Morpheus 8, pues es más costoso. No son procedimientos que, pues sí, o sea, el presupuesto incrementa. Pero hay tratamientos alternativos. Si hay un problema y no puedo pagar eso. Y no todo, o sea, exactamente. Podemos empezar por cosas quizás. Sí. Y también por prioridades. Claro. A ver, quizás a lo mejor, pues arrugas quizás tengamos todos. Ajá. Pero a lo mejor esa paciente hoy viene con más preocupación por las manchas. Sí. Pues nos vamos a enfocar un poquito más en las manchas. Conforme ese problema resuelva, quizás movamos la atención y quizás ahora trabajemos con las arrugas, ¿no? O sea, aunque de todas maneras, obviamente, la fotoprotección le va a ser algo súper útil para mejorarlas también, pero en ese sentido también vamos individualizando las prioridades de cada paciente. ¿Las manchas se pueden quitar? Claro. ¿En qué porcentaje? Depende, yo sé, de manchas a manchas, pero... Sí, o sea, tengo pacientes que mejoran, o sea, como todo en esta desviación de la normalidad, tengo pacientes que mejoran un 90%. Wow. O sea, hay una de mis pacientes que es, de verdad, creo que la gente más obsesiva que he tenido, así estrictísima,
de verdad, en 6 meses mejoró la mancha un 90%. Y hay pacientes que batallamos toda la vida, seguimos batallando con las manchas, Ajá. porque también entiendo que su ritmo y su estilo de vida pues no les permite quizás aislarse del sol Ajá. como quizás lo requerirían. Ajá. ¿Me explico? Pero bueno, Sí. y también la combinación de tratamientos. No es lo mismo tratar una mancha de una aparición relativamente reciente, semanas, un par de meses, A una que que ya una lleva. mancha que traen de 10 años. ¿No? ¿Y las arrugas de qué a qué porcentajes pueden desaparecer? Ok. Uy, eso sí. O sea, Depende de la... o sea, obviamente, por ejemplo, pacientes en sus 30s, ¿no? Que a lo mejor, oye, Pablo, es que ya noto que estas arrugas, pues le aplicas toxina y ¡uf! Es como Y por ejemplo, magia. a los 53. A los 53. Me encanta. Tengo Así un de amigo bajita que- la mano. No, pues a los 50, a los 60, sí va disminuyendo No, la... pueden mejorar mucho más de un 50%. Ahora, lo que va a impactar es que quizás aquí sí tengamos que combinar tratamientos para lograr ese grado de mejoría, ese grado de resultado. Por ejemplo, O sea, lo ideal es que empieces a ir al dermatólogo cuando estás muy joven, pues, en tus ajá, 20, o sea que ya pon tu para prevenir. 30, ¿no? Vamos a extenderlo un poquito, Tas, porque entiendo 30. que pues, todo finalmente es una inversión. Claro. Por ejemplo, uno de mis pacientes esta semana, que precisamente de Sonora también, ya le pusimos toxina, está muy contento, pero le permanecen todavía estas arrugas. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Él, por tema de trabajo, no le podemos hacer resurfacing, no le podemos hacer peelings. Ahí inyecté ácido hialurónico, literal como así, en cada arruguita, para que entonces estas arrugas se sobreleven y entonces completemos el resultado. O sea, con y el entonces Botox detienes el movimiento y con ese ácido... rellenamos con ácido hialurónico, podemos rellenar estas arrugas. Como bachar una Ajá, calle, como como bachar, tapar ándale. baches. Sí, me encanta. Y bachar la frente, sí. Y si el Claro, surquito se vuelve muchísimo, menos... ¿Sí? muchísimo. Sí, Y eso, pero hay que estarlo haciendo y haciendo y haciendo. Obviamente, Reencarpetado un reencarpetado cada cierto tiempo, ¿no? Quisiéramos que la Ciudad de México estuviera más reencarpetada cada vez, con más frecuencia, ¿verdad? Ay, Dios Quisiéramos. El dermatólogo de las calles de la Ciudad de México. Ay, no. Pero sí, en ese sentido, claro, o sea, y el mantenimiento que le dan, Claro. ¿no? O sea, si siguen exponiéndose mucho al sol y estas cosas, por eso siempre me gusta que lo entiendan, que cada elemento participe en diferentes porcentajes, pero que todo es importante. Y no, o sea, puedes hacerte todo eso y no hay necesidad de llegar al caso extremo que me decía Roberto Mitsuko que te extirpen la arruga y luego te peguen o sea, ahí y te cosen. Como Frankenstein. Las cirugías tienen su indicación, Ajá, pero por supuesto, y yo ni remotamente estoy peleado con eso. Tengo pacientes que en el punto en donde están y el grado de mejoría que están buscando, pues en ciertos elementos el tratamiento es quirúrgico. O sea, ¿y si hay eso? Que te quiten una arruga no, con eso cirugía? no, eso sí no. Suficiente. El párpado pues, se va cayendo. Sí. ¿No? Ciertas cosas nos pueden ir ayudando a retardarlo, pero la realidad es que el párpado superior es muy común que por los procesos de deterioro craneofacial, Claro. o sea, porque no nada más la piel, Sí. sino los músculos que están abajo, los componentes de grasa, incluso el cráneo, el hueso cambia. Ajá. Entonces, Pero pues, el párpado sí, porque se te empieza a caer, a caer. Y pues exactamente. Entonces cada vez elevas más las cejas para compensar lo que se está cayendo. Claro. Ahí viene un poquito este sentido. Pero ¿Chabelo no fue tu cliente? no. No. Ojalá, imagínate, hubiera sido una gran anécdota. Hubiera sido una gran anécdota. Imagínate que lo tuvieras en tu consultorio. Sí. ¿Qué pasa, mi cuate? Quítame las arrugas. No hubiera estado Mira, genial. tienes talentos escondidos. ¿No? Ya, perdón, no aproveche. No pasa nada, cuate, no pasa nada. Aquí en confianza. Pero, lo que voy es que sí, la cirugía tiene su indicación. Ajá, ¿no? para algunos casos. Para algunos casos, ¿no? O sea, a lo mejor el párpado en cierto punto, el descenso del cuello, hay en cierto grado donde pues no voy a poder darles la magnitud de cambio que están buscando, ¿no? Sino la cirugía. Y esto se complementa. Sí. O sea, de hecho, o sea, no es que estén peleados, Sí. hay pacientes que requieren cirugía y esto nos va a ayudar a prolongar por mucho más tiempo los buenos resultados o a postergar una cirugía. ¿Sí me explico? O sea, en realidad, todos los procedimientos, tanto no invasivos, mínimamente invasivos y quirúrgicos, pues tienen su indicación.